Me gustaría empezar preguntando, no sé si alguien tiene idea, ha escuchado acerca de esto, alguien así muy rápido en los comentarios ahí que puedan escribir, ¿qué es la eclesiología para ustedes? ¿Qué han escuchado de la eclesiología? Una definición en tres, cuatro palabras, antes de entrar de lleno. Así que espero ahí a ver algunos comentarios ahí en el chat. Eh, Me gustaría que empezáramos. Normalmente cuando doy clase en la iglesia o me dan la oportunidad, me gusta em, hacer unas clases muy interactivas porque aprendemos todos y yo aprendo mucho también de los alumnos, así que esta materia va a ser un poco interactiva. Así que, pues bueno, vamos a ver quién ha estado escribiendo ahí en el chat. Betsy Rincón dice, inicio de la iglesia, ni idea, dice. Pues justo para eso estamos aquí, justo para eso estamos aquí, para entender todo esto. Tiene que ver como el nombre lo dice y podemos darnos cuenta. La historia de la iglesia, dice Edras, sí, tiene algo que ver con eso, es parte importante. Pero vean, les voy a dar una definición. No voy a poder compartir pantalla el día de hoy. Tuve algunos problemillas con eso, pero estoy trabajando para la próxima semana ya poderles compartir pantalla y toda la información. De todas maneras, todo lo que vamos a ver hoy en la introducción de eclesiología, se los voy a mandar para que tengan todos los apuntes y puedan repasar todo lo que se vio el día de hoy. Entonces, miren, les voy a dar una definición muy básica, muy general, que pueden encontrar en cualquier diccionario cristiano, en internet, ustedes buscan eclesiología. La eclesiología es una parte de la teología cristiana y escuche con atención, dice que se dedica a su estudio al papel que desempeña la iglesia como una comunidad o una entidad. Es decir, en términos muy básicos y generales, la eclesiología se dedica a estudiar el papel de la iglesia en la comunidad, el papel de la iglesia en el lugar donde se desenvuelve, donde se encuentra. Y tiene que ver también con el entendimiento de lo que es la iglesia, desde la parte del funcionamiento. Vamos a ver en esta materia a lo largo de las semanas, vamos a ver también cómo se compone la iglesia, las partes de la iglesia, cómo trabajar dentro de la iglesia también. Pero el día de hoy vamos a ver la introducción a la eclesiología. Y yo espero, sí, una hora es suficiente para poderlo ver el día de hoy. Quiero iniciar contándoles una historia. Hay un hombre, hace mucho tiempo, se le preguntó qué acerca de lo que creía. Entonces le preguntaron, ¿qué es lo que crees tú? Y este hombre respondió, yo creo lo que cree mi iglesia. Yo no sé si alguna vez a ustedes les han preguntado, a alguien, vecino, familiar, alguien que no conoce de Dios, les ha preguntado, ¿qué es lo que crees tú? ¿Qué es lo que han respondido ustedes? Y yo sé que muchas veces nos vamos a la parte, yo creo en Jesucristo, la salvación y el plan de redención y nos volvemos muy cristianos, ¿no? A veces damos una definición muy bíblica que no está mal, pero muchas veces no entendemos lo que creemos en realidad. Entonces a este hombre se le preguntó, ¿qué es lo que crees? Y el hombre respondió, yo creo lo que cree en mi iglesia. Le devolvieron la pregunta y le dijeron, entonces, ¿qué cree tu iglesia? Y este hombre respondió, mi iglesia cree lo que creo yo. Y entonces, como no daba una respuesta muy clara, muy coherente, le volvieron a preguntar, ok, pero entonces, ¿qué es lo que creen tú y tu iglesia? Y este hombre ya un poco molesto, ya enojado, dijo, pues mi iglesia y yo creemos lo mismo. Eso nos da a entender y podemos ver cómo este hombre, podemos ser tú y yo, que muchas veces estamos en la iglesia, pero no sabemos qué es lo que cree la iglesia. No sabemos qué es lo que creo yo. A veces nos vamos muy básicos en lo que hemos escuchado a lo largo de muchos años y Dios, el plan de salvación, de redención, pero necesitamos entender a profundidad cuál es el papel de la iglesia, cuál es el funcionamiento de la iglesia. Entonces, miren, cada uno de nosotros somos cristianos. Yo por fe creo que todos los que estamos aquí conectados somos hijos de Dios. Formamos parte de la iglesia de Cristo. Y si nos vamos un poco más profundo, no solo formamos parte de la iglesia de Cristo, sino que somos la iglesia de Cristo. A lo largo de la Biblia vemos varios versículos y sobre todo en el Nuevo Testamento que nos habla que somos el cuerpo de Cristo. ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado alguna vez? Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, como cuerpo y todos nosotros sabemos y entendemos muy general cómo funciona el cuerpo. Yo no sé si les ha pasado a veces que se han pegado en el dedo chiquito del pie y normalmente creemos que el dedo chiquito del pie solamente sirve para pegarnos en el mueble de la casa.
O sea, uno piensa y yo no sé qué sucede, qué puntería tenemos, pero siempre que nos pegamos en el pie, siempre es en el dedo chiquito, siempre pasa. Pero yo no sé si ustedes sabían que el dedo chiquito del pie tiene una función bien importante. El dedo chiquito del pie, si no lo tuviéramos, perderíamos el equilibrio. No podríamos caminar de la mejor manera, andaríamos ahí caminando todos medio mareados y tropezando todo el tiempo, solamente por esa pequeña parte del cuerpo que solamente creemos que sirve para pegarnos. Pero es muy importante entender cómo cada parte de nuestro cuerpo cumple una función. Y sin esa parte el cuerpo no funcionaría de la manera correcta. Lo mismo es en la iglesia, no por nada en la palabra de Dios y sobre todo en el libro de los Hechos nos habla mucho acerca de esto. La iglesia es como el cuerpo de Cristo. La cabeza la pone es Cristo, es Jesús, y todo el resto del cuerpo Burrito. somos cada uno de nosotros, la iglesia. Entonces, como parte de la iglesia, yo no sé cuál sea tu papel dentro de la iglesia, yo no sé si seas ministro de alabanza, si seas el pastor, si seas líder de jóvenes, si seas el que hace el aseo de la iglesia, no importa el papel que cumplas dentro de la iglesia, eres importante. Y eso tenemos que entenderlo y por eso quería iniciar con esto antes de entrar a profundidad a la teología de la eclesiología, entender que cada uno de nosotros somos parte importante de la iglesia como cuerpo de Cristo. No hay indispensables. Yo soy el pastor de la iglesia acá en Montreal, México, pero si algún día yo falto, la iglesia puede seguir adelante. Yo no puedo creerme que como pastora, es que si yo no estoy algún día o si me llega a pasar algo, me rompo un pie y no puedo ir a la iglesia, ni modo, la iglesia a ver qué hace, o se vienen a mi casa todos aquí a tener. No, si yo falto algún día, la iglesia sigue avanzando porque la iglesia es de Cristo. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? La obra es de Cristo. Entonces, por eso tenemos que tener bien claro, sí, obviamente hay, Dios pone dentro de la iglesia papeles importantes, los pastores, los líderes, pero todos como cuerpo de Cristo tenemos una función importantísima dentro de la iglesia. Así que si alguna vez te has sentido tú menos o te han hecho menos dentro de la misma iglesia, siéntete importante a los ojos de Dios. Somos importantes. Mira, Lucas dice, todos somos un dedo chiquito, Paz. Algunas veces somos eso, algunas veces somos el dedo chiquito del pie de la iglesia, pero aún ese dedo pequeño del pie cumple una función bien importante. Entonces, entendiendo esta parte, somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, es necesario que sepamos dónde estamos y quiénes somos. Por eso esta materia, por eso la eclesiología, porque nos va a ayudar a entender dónde estamos, quiénes somos. Una vez que entendemos esa parte, dónde estamos, entonces entendemos hacia dónde vamos. Si no sé ni siquiera dónde estoy parado, voy a estar perdido. No voy a saber hacia dónde voy, no voy a saber hacia dónde va la iglesia. Todas las iglesias tienen una misión y una visión. Yo no sé si tú conoces la misión y visión de tu iglesia. Y si no la conoces, te invito a que la investigues. Aquí todos los que habemos ahorita 68 personas conectadas. Entonces, de esas 68 personas, todos somos parte de diferentes iglesias. Si no conoces la misión y visión de tu iglesia, te invito a que te acerques a tu pastor y le preguntes, Pastor, ¿cuál es la misión y visión de la iglesia? Pastor, enséñanos en la iglesia cuál es nuestra misión y visión. Yo lo que hago acá en la iglesia es todos los domingos se las repito y repito y repito y repito para que todos aprendamos justamente esto dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, eso nos va a ayudar, nos va a garantizar a poder ser iglesia y hacer iglesia juntos. Entonces, por eso es importante saber dónde estamos, quiénes somos, hacia dónde vamos, y esto nos va a ayudar a resolver muchas preguntas que quizá cada uno de nosotros tenemos. La intención de esta materia que estamos iniciando hoy, eclesiología, es ayudarnos a entender un poquito más acerca de esto que tú te puedas ir después de esta materia, al terminar, te puedas ir sabiendo qué es la iglesia, cuál es la función de la iglesia, cuál es mi papel dentro de la iglesia también. Entonces, miren, ok, vamos a ver la primera clase, después de esta pequeña introducción, definiciones y fundación de la iglesia. ¿Cuál es la definición de la iglesia y fundación a la luz de la Biblia? Y todo esto es a la luz de la Biblia. Si tienes tu Biblia en físico, te invito a que la tengas lista porque vamos ahí a estar viendo algunos versículos, vamos a estar leyendo varios. Así que se habla mucho de la iglesia, todos conocemos acerca de la iglesia, vamos a alguna iglesia, ya sea presencial o en línea, pero la pregunta es, ¿qué es la iglesia?
porque se nos habla de, pero ¿qué es? Y aunque no lo crean, hay mucha confusión con esto. Aunque no lo crean, por lo menos aquí en México, la zona donde nosotros vivimos, que es Cuernavaca, es una ciudad de México, hay mucha confusión acerca de esto. ¿Qué es la iglesia? Muchos no quieren ir ya a la iglesia porque no saben lo que es, o más bien tienen una idea equivocada que el mundo nos ha dado de qué es la iglesia. El mundo se ha encargado de definir a la iglesia cuando somos nosotros, como cuerpo de Cristo, a través de la Biblia, somos los encargados de definir qué es la iglesia. Entonces, por eso quiero iniciar desde el principio, dejando bien en claro en esta clase qué es la iglesia. Y quiero que me acompañes, vamos primero a Efesios 2:20. Si tienes ahí tu Biblia, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a ver, definir muy rápido qué es la iglesia. ¿Listo? Entonces, si lo tienes, lo voy a leer y si lo tienes ahí, ve siguiéndome con tu vista y toma nota también de lo que quieras. ¿Listo? Entonces, Efesios 2:20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y quiero que pongamos mucha atención a cada una de las palabras que dice este versículo. En primer lugar, la iglesia no es un edificio material, porque normalmente cuando escuchamos o nos preguntan qué es la iglesia, mi iglesia es el edificio que está en tal calle, en tal lugar, en tal colonia. La iglesia no es un edificio material, no es algo que puedo tocar, no es algo que puedo palpar, sino más bien es un edificio espiritual. Y vean, vamos otra vez al versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y más adelante dice, ¿cuál es ese fundamento? Jesucristo. Entonces, la iglesia está bajo el fundamento de Jesucristo, y me encanta cómo lo dice en este versículo, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Yo no sé si tú habías visto en la Biblia, pero hay varios versículos donde dice que Jesucristo es la piedra angular. ¿Tú sabes lo que significa la piedra angular? Eh, en la antigüedad, en estos tiempos, y sobre todo en esos tiempos donde había mucha guerra y de eso vivían, estos edificios, y yo no sé si has visto en tu ciudad, seguramente sí, lugares históricos, los edificios son eh, muy grandes, son de piedra, no ahora como de ladrillo pequeño o de material fabricado, sino que normalmente los edificios son de piedra gigantesca y muy resistente. Entonces, en estos edificios que armaban estas fortalezas, murallas para cubrir donde estaba el rey, en la parte de la entrada principal ponían lo que se llama la piedra angular. Esta piedra angular, obvio, como lo dice su nombre, estaba justamente en lo más alto, y esa piedra lo que hacía era sostener el resto de toda la muralla. Entonces, los contrarios, los que iban a atacar a tal reino, a tal población, la labor de ellos era buscar la piedra angular, porque al atacar la piedra angular, al bombardear esa piedra angular, lo que sucedía es que todo lo demás se derribaba por completo. Entonces, por eso la Biblia nos habla de Jesucristo como la piedra angular, es decir, el que sostiene este edificio llamado iglesia, este edificio espiritual. Entonces, primer lugar, y dejarlo bien claro, cuando te pregunten qué es la iglesia, saquemos de nuestra cabeza esa idea de es el edificio, o es el ese de cuatro paredes y muy lindo, sino que podamos tener en nuestra cabeza es algo espiritual, que la piedra angular es Jesucristo, quien sostiene a todos nosotros que somos el cuerpo. ¿Listo? Entonces, vamos al versículo 19 ahora. La iglesia no es una denominación. Vamos a romper mitos. Yo sé que aquí habemos muchas personas que algunos de diferentes denominaciones, pero vamos a romper con esto. La iglesia no es una denominación, sino es una familia. Y vemos, vamos ahí a Efesios 2, ahí donde estamos, versículo 19. Si voy muy rápido me dicen y les puedo repetir otra vez los versículos y no hay problema. Versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, vean lo que dice este versículo. Hoy en día hay infinidad de denominaciones. Donde nosotros vivimos hay iglesias por todos lados y de diferentes denominaciones. Pero ¿saben cuál es el problema de esto? Son diferentes denominaciones que no se hablan entre sí.
que ya llegaron los bautistas, no, a estos no les hables porque son de corbatita, ya llegaron los carismáticos y se empieza a hacer todo una fragmentación de diferentes denominaciones cuando la palabra de Dios me está diciendo, ok, no es una denominación, la iglesia es una familia. Y me encanta la Biblia, cómo habla, y dice, ya no son extranjeros, sino que ahora son conciudadanos. Es decir, son parte de la misma familia. En eclesiología podemos entender esto, somos parte de la misma familia, ok, pueden haber diferentes denominaciones, pero hay una sola cosa que nos une y es Jesucristo. Obviamente hay doctrinas básicas que son inamovibles y doctrinas que tienen que ver específicamente con la salvación, en donde son cosas que nos unen. Ya de ahí en fuera hay diferentes prácticas, cada iglesia tiene prácticas distintas y no nos vamos a meter en esos rollos, pero si la base, el fundamento es justamente la piedra angular, que es Jesucristo, esas doctrinas inamovibles que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con la gracia, que tienen que ver con creer en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Si todo esto tenemos esto en común, entonces dice la palabra de Dios que la iglesia no es una denominación, la iglesia es una familia. En el cielo yo estoy seguro que va a haber de todas las denominaciones. No van a estar ahí solamente los reformados o solo los bautistas o Dios no va a poner aquí, esta es la iglesia en el cielo de los reformados y acá los bautistas. No, vamos a estar todos juntos. Entonces es bien importante entender esto en eclesiología, que la iglesia, primero, no es un edificio material, sino que es un edificio espiritual, que la piedra angular, la piedra del ángulo, la que sostiene todo, es como el pegamento de todo lo demás, es Jesucristo. Segundo lugar, no es una denominación, es una familia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Podemos trabajar juntos, aun con las diferencias que hay. Puede haber 1000 diferencias, pero hay una sola que nos une y es Jesucristo, y esa basta para romper las 1000 diferencias que hay. En tercer lugar, la iglesia no es una organización, y aquí quiero ser bien claro, porque a veces vemos a la iglesia justamente como una organización y la manejamos, y como pastores muchas veces cometemos el error de manejar a la iglesia como una organización, como una empresa. Y entonces de una empresa donde tengo que ir a la iglesia y pasar lista de que sí vine. Cuando no es una organización, sino es un organismo, es decir, un cuerpo, lo que hemos venido hablando. Efesios una vez más, pero vamos a retroceder al capítulo 1. Efesios 1, versículo 22 y 23. Escuchen lo que dice, está increíble y Efesios es impresionante. Si no lo has leído completo, te invito a que lo leas. Es increíble esta carta. Mira, versículo 22 y 23 de Efesios 1. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, es el cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver en este versículo, la iglesia no es una organización, no es ninguna empresa, no se maneja como estas empresas multinivel donde mientras más hagas, más vas subiendo de nivel y al rato ya soy líder de servicio y si sigo trabajando, al rato ya soy líder de alabanza y al rato ya llego a ser hasta el copastor. O sea, no se maneja de esa manera. La iglesia es un organismo, es un cuerpo. Entonces, hemos visto hasta ahora tres cosas y que yo espero que se hayan entendido y si no, con toda confianza me lo pueden decir. Primero, la iglesia es un edificio espiritual, que la cabeza es Cristo. Segundo, la iglesia es una familia, no es una denominación. Las denominaciones dividen. Yo tengo amigos de diferentes denominaciones que han bendecido mi vida increíblemente. Es una familia. Y por último, la iglesia no es una organización, no es una empresa. La iglesia es un organismo, es un cuerpo. Y como lo decíamos al principio, como parte del cuerpo, el cuerpo necesita estar unido. Yo no puedo levantarme el día de mañana y decir, ay, o mi pierna derecha mañana despertar y mi pierna derecha decir, hoy no quiero trabajar, hoy no quiero moverme, hoy me quedo en la cama. Yo no me puedo parar y dejar la pierna derecha ahí descansando, ¿no? Funciona todo coordinadamente.
O mi brazo izquierdo mañana dice, no, ya sabes que ayer fue muy pesado, hoy no quiero hacer nada. No, todo se mueve en conjunto porque la cabeza, el cerebro lo ordena. Entonces todo trabaja coordinadamente. Entonces, en eclesiología estamos aprendiendo esto, la Ok, forma en que la iglesia se mueve, la forma en que la iglesia trabaja, la la forma en Biblia, que podemos ver a la iglesia que no es algo material, no es algo que se pueda tocar, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es una organización. Ahora que pasó la pandemia, yo no sé si ustedes lo vivieron, yo estoy seguro que sí. Pero, por ejemplo, acá nosotros en la iglesia, cuando tuvimos que cerrar las reuniones presenciales, muchos estaban preocupados y me decían, pastor, es que no puede ser, la iglesia se va a cerrar, pastor, ¿ahora qué vamos a hacer si la iglesia se cierre? Y estaba muy, muy común esa frase, la iglesia se va a cerrar y la iglesia se va a cerrar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo que les dije desde el día uno de la pandemia, cuando se cerró la iglesia, y lo digo entre comillas, lo que siempre le dije a la iglesia, al grupo de congregantes es, la iglesia no se cerró el edificio, pero la iglesia sigue abierta, la iglesia ahora está en casa de cada uno de ustedes, porque nosotros como parte del cuerpo de Cristo somos la iglesia. ¿Ok? Entonces, eh, entendiendo todo esto, vamos a dedicar lo que resta de la clase media hora que nos queda para definir la palabra iglesia y aquí es donde tomamos notas, donde apuntamos porque vienen algunas definiciones y recordar algunos detalles acerca de esto. Iniciamos con la pregunta, ¿qué significa la palabra iglesia? Vamos a la palabra de iglesia, literal. Ya vimos ahorita estas tres partes de la iglesia como cuerpo de Cristo, como familia y como un edificio espiritual. Pero la palabra iglesia, ¿qué significa? Y todo esto tiene que ver con el griego, porque tiene raíz griega la palabra iglesia. Y vamos a ver muy rápido cuál era el uso de la palabra iglesia en el idioma griego, de qué manera la utilizaban y cómo se fue transformando hasta el día de hoy nosotros que la usamos en todas partes como iglesia. Ahora, ahí les va la definición de iglesia en el griego, que en griego se escribe eclesia. No sé si lo habían escuchado alguna vez, yo estoy seguro que sí, probablemente. Se escribe Ekklesia. Entonces, por ahí sí, en el chat alguien lo escribe para que todos lo puedan ver. Eclesia. ¿Cuál es el significado en el idioma griego? Muy rápido, definición básico. Eclesia en el griego significa una asamblea de ciudadanos. Y podemos dejarla ahí, pero voy a ampliar la respuesta. Es una asamblea de ciudadanos que podía tener también tintes políticos. Es decir, toda reunión de ciudadanos era la eclesia. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita desde diferentes países, pero estamos reunidos en una asamblea, esto es eclesia. En el griego, eclesia se utilizaba para toda reunión de todo tipo de personas, de todos ciudadanos, que tenga que ver con religioso, tenga que ver con política, todo lo que convocaba a cierto grupo de personas en un mismo lugar, eso era la eclesia. Entonces, una asamblea o reunión de ciudadanos que podía ser con tintes políticos, religiosos, sociales, todo lo que se les ocurra. Se aplicaba literalmente a cualquier reunión o asamblea de personas. Entonces, ese es el significado de iglesia en el idioma griego, que es eclesia. El uso, vamos ahora, el uso de la palabra eclesia en griego, cómo es que se transformó en el Antiguo Testamento, que se usaba de esa manera? ¿Cómo es que en el griego lo tradujeron para poderlo usar en el Antiguo Testamento, en la traducción para el Antiguo Testamento? Ahora miren, si vamos a la Biblia y si leemos el Antiguo Testamento de acuerdo a las profecías que el Antiguo Testamento nos da, el pueblo de Israel había sido esparcido. Creo que todos conocemos esta parte de la historia, ¿verdad? O hemos escuchado alguna vez. El pueblo de Israel fue esparcido por muchas naciones, es decir, no se mantuvo unido en un solo lugar, sino por diferentes circunstancias, por propósito de Dios, si lo queremos llamar así. El pueblo de Israel fue esparcido por muchas naciones, por todas partes. Entonces, muchos de los judíos que fueron esparcidos perdieron la lengua materna y hablaban y leían solamente en griego.
Entonces, muchos del pueblo de Israel que fueron esparcidos, ahora su lengua, lo que hablaban y leían, ahora era solamente en griego. Entendiendo esto, de que el pueblo de Israel perdió su lengua natal, su lengua materna, y empezó a hablar y leer en griego, podemos ver que alrededor del año 250 antes de Cristo se hizo una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que todo este pueblo, toda esta asamblea, toda esta eclesia pudiera entender esto, pudiera poder leer todo esto. Entonces hubo una traducción del hebreo al griego y allí es donde se traduce la palabra, aquí viene otra palabra en hebreo que es kahal, se escribe Qahal. Lo repito una vez más, Qahal. Kahal se traduce como eclesia. Sí me estoy dando a entender cómo tradujeron para que el pueblo de Israel que fue esparcido, y entonces ahora solamente hablaba y leía en griego, tradujeron Cajal como eclesia. ¿Y qué significa esto? Convocatoria a una asamblea o el acto de reunirse en asamblea. Vuelvo a lo que decíamos hace unos momentos, justo esto que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo cada uno de nosotros desde su país, desde su hogar, estamos haciendo un cajal, estamos haciendo eclesia. Es el acto de reunirnos en una asamblea. Entonces, esto muchas veces se le daba también sentido religioso cuando había reuniones, no como tanto iglesia como lo conocemos el día de hoy, pero en el Antiguo Testamento las reuniones religiosas que se daban, y un ejemplo de ello lo podemos ver en Deuteronomio 9:10, habla acerca de esto, la reunión en el Antiguo Testamento que no se conocía como iglesia, como en Hechos, que lo vamos a ver más adelante, toda esta reunión de eclesia se daba también para tintes religiosos, reuniones religiosas. Entonces, ok, ¿cuál es el significado de la palabra iglesia? En eclesia, si alguna vez te preguntan, es una asamblea, lo que hacemos todos los domingos. Nos reunimos en una asamblea, todos con un mismo propósito, con un mismo sentir, con un mismo objetivo, que es agradecer y alabar a Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta? Tienen la oportunidad también de escribir. No quiero que nadie se quede con dudas. ¿Listo? Entonces, ok, vamos a ver ahora el uso espiritual. Vamos a darle el uso espiritual de la palabra eclesia en el Nuevo Testamento. Ya vimos cómo se tradujo en el Antiguo Testamento para que el pueblo de Israel lo pudiera entender, lo pudiera leer. Ahora vamos a ver el uso espiritual que se le da a la palabra eclesia en el Nuevo Testamento. Y es bien interesante lo que sucede aquí porque cambia por completo. Y vamos ahí a Efesios una vez más. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5:25. Si lo tienes ahí, sígueme con tu vista y déjame leerlo. Y tiene que ver, y a lo mejor lo vas a leer y vas a decir, ¿esto qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Pero vean lo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Sí nos damos cuenta. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el uso espiritual de eclesia en el Nuevo Testamento, y es usado en este momento poniendo el ejemplo de la labor, de lo que tiene que hacer un marido con su mujer, y después también habla acerca de las mujeres para con los maridos, pero justamente utiliza esta palabra, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la eclesia, es decir, a la asamblea, a la reunión, al grupo de personas, sus ciudadanos que se reunieron en cierto lugar, cierta hora y cierto tiempo. Entonces dice, así como Cristo se entregó y amó a la iglesia. Ahora, esto es bien importante que lo entendamos porque algunas veces hemos leído este versículo y muchas veces lo usamos sí con el sentido que es, el contexto que tiene de la importancia de los hombres amar a las mujeres respetar a sus maridos también, pero en esta parte se está refiriendo cuando Cristo dice, cuando en este versículo dice que Cristo amó y se entregó y se dio a sí mismo por la iglesia, se refiere a toda la iglesia y escuchen con atención,
Se refiere a toda la iglesia de todos los tiempos y todos los lugares. No sé si me doy a entender con esto. Cuando dice que se entregó a sí mismo por la iglesia, se refiere a la iglesia no solamente de ese entonces, sino se refiere a la iglesia de antes de eso, de ese presente, y la iglesia del futuro. ¿Sí me doy a entender? Lo que estamos diciendo, pongámoslo en ejemplo el día de hoy. Cristo se entregó por la iglesia de hoy, que somos cada uno de nosotros, pero también nos habla de la iglesia futura. Es decir, se entregó por la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, a lo que conocemos como iglesia universal, a lo que hacemos muy probablemente ahorita en otro país, a otra hora estén teniendo alguna reunión como lo estamos haciendo ahora. Por esa iglesia también Cristo se entregó. Ese es el uso espiritual que se le da a la palabra eclesia en el Nuevo Testamento, que Cristo se entregó a la Iglesia Universal. La siguiente clase, el siguiente martes, vamos a hablar acerca de la Iglesia Universal. ¿Quién es la Iglesia Universal y qué tiene que ver la Iglesia Universal? Entonces, acompáñame ahora a Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Allá adelantito de donde estamos. Otro uso de la palabra eclesia, uso espiritual de la palabra eclesia en el Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. La salutación de Pablo, es decir, una carta mandando saludos. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto? Sea, esto que acabamos de leer se aplica, el uso espiritual de la palabra eclesia, se aplica a a las asambleas o congregaciones locales de creyentes, a lo que llamamos hoy en día la iglesia local. Todos aquí tenemos una iglesia local a la cual asistimos. Entonces, el uso espiritual de la palabra eclesia en el Nuevo Testamento, cuando vemos a Pablo mandando esta carta, mandando saludos, y dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Es como hoy en día el pastor Marcelo escriba una carta y diga a la iglesia de Montreal, México. Se refiere a la iglesia local. O escriba otra carta diciendo a la iglesia de Montreal, Honduras. Entonces se está refiriendo a la eclesia que hemos entendido que es universal, pero también el uso espiritual que se le da a la palabra eclesia es a las iglesias locales, a todo ese grupo de creyentes, a todas esas asambleas que se reúnen con un mismo propósito que volvemos es alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Sí se da a entender esto? La palabra de Dios nos muestra que la palabra eclesia se utiliza también para referirse a cada una de las iglesias locales, así como Pablo escribió también a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto. Entonces se refiere a todas estas asambleas y reuniones en el nombre de Dios. Obviamente lo que conocemos el día de hoy como iglesias locales. Cuando el Nuevo Testamento menciona la iglesia, la mayor parte de las veces se refiere a la iglesia local, que también obviamente se da a entender la iglesia universal, pero tiene un uso espiritual específico hablando acerca de la iglesia local. Entonces, entendiendo esto, puedes tú tener bien claro que la iglesia a la cual asistes el día de hoy, en el país donde vivas, a esa eclesia a la que vayas, es la iglesia local que pertenece a la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, es bien importante entender todo esto porque es el fundamento, es la base de toda nuestra creencia, de todo lo que hacemos. Y cuando vemos esto, cuando entendemos que lo que acabamos de ver, que no es un edificio físico, sino espiritual, es una familia, no es una denominación, cuando entendemos todo esto, cada uno de nosotros podemos saber cuál es el propósito de la iglesia, por qué estoy en la iglesia, por qué es que me paro todos los domingos para ir a la iglesia, por qué es que voy los miércoles, quienes tengan reuniones los miércoles, por qué me conecto a una clase de eclesiología. Es bien importante entender las bases, entender el fundamento, conocer el origen, así como la Biblia que se pudo haber centrado solamente en el Nuevo Testamento, que podríamos decir eso es lo más importante, el mensaje de salvación, el Evangelio, los 4 Evangelios, esa debería ser la Biblia. La Biblia tiene también un origen,
Y por eso es importante leer desde el Génesis, entender cómo es que se formó este lugar que llamamos hogar, cómo es que yo no sé si supongo que sí, pero han leído ahí en Mateo y cuando empieza con las genealogías de Jesús, y uno normalmente se las salta, ¿no? Uno normalmente es, o sea, qué aburrido esto, llévame al clímax de la película. La genealogía de Jesús tiene que ver con el origen del Salvador, desde dónde viene, y desde ahí viene la iglesia. Entonces, por eso es bien importante conocer el origen de las cosas, así como lo estamos viendo ahora, conocer el origen de la iglesia. Vamos a una parte más, si no hay dudas, si no hay preguntas acerca de esto, eh, aprovechando el tiempo que nos queda. La fundación de la iglesia, vamos a ver. Ya hemos visto hace unos momentos el uso de la palabra eclesia, el origen de la palabra eclesia. Pero ahora vamos a ver la fundación de la iglesia, es decir, la fundación de la eclesia. ¿Desde dónde viene? Y acompáñame allá a Mateo. Justamente vamos a Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Es una parte que muchas veces se ha malinterpretado, se le ha dado una interpretación totalmente fuera de contexto, totalmente fuera de lo que Jesús quiso decir. Entonces, vamos a ver la fundación de la iglesia. Y es importante e interesante entender que Jesucristo, prometió fundar la iglesia en el futuro. Y vamos a ver por qué. Eh, Mateo 16, versículo 13 al 20. ¿Listo? ¿Lo tenemos todos? Lo voy a leer y pongan mucha atención a cada una de las palabras que mencionan este versículo y estoy seguro que ahí van a recordar muchas cosas que se les han enseñado también y vamos en estos momentos con todo respeto a romper con muchas malas enseñanzas y erróneas que se han utilizado. Entonces dice el versículo 13 de Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también, escuchen con atención este versículo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ok, vamos a desmenuzar estos versículos. Vamos a hacer teología en estos momentos todos juntos. Cristo prometió fundar la iglesia en el futuro. ¿Listo? Vamos por esa parte. En el versículo 18 de lo que acabamos de leer, Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro responde, tú eres Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres la roca, la piedra angular. Y Jesús le responde en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, la mala interpretación de esta parte normalmente es que lo que Jesús dijo es que sobre esta roca, que es Pedro, porque Pedro significa roca o piedra, entonces Jesús estaba diciendo que la iglesia la iba a edificar sobre Pedro. ¿Sí han escuchado eso? Y sobre todo los católicos, la razón por la cual tienen al Papa es porque dicen que Pedro fue el primer Papa. Y entonces después de Pedro, que fue el primer papa, porque Cristo dijo que sobre él iba a fundar la iglesia, entonces de ahí vienen todos los papas hasta el día de hoy. Ahora, aquí viene la parte donde vamos a romper esta idea. Y si tú tenías esta idea de que Jesús dijo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, podamos en estos momentos romper con eso, porque lo que Jesús estaba diciendo es, ok, tú eres Pedro, y si se dan cuenta ahí hay una coma, ¿verdad?
Y la Biblia siempre hay la misma Biblia dice, hay de aquel que le agrega o le quita una tilde, una coma, cuidado con cambiarle la Biblia. Pero le dice, tú eres Pedro. Y cuando Jesús dice, y sobre esta roca, lo que está diciendo es, tú eres Pedro, y sobre esta roca, que soy yo, Jesús, Cristo, edificaré la iglesia. ¿Sí me doy a entender con esto? O sea, le está dejando claro a Pedro, qué bueno que respondiste de esta manera, tienes la idea bien clara, pero sobre esta roca, que soy yo, y vemos muchas partes en la Biblia, y sobre todo una parábola muy conocida de el hombre necio y el prudente, el que edificó su casa sobre la tierra y sobre la roca, ¿recuerdan? Entonces lo que la Biblia está diciendo es el que edifica sobre su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Entonces, Cristo prometió fundar la iglesia sobre la roca. Vimos hace unos momentos, versículos atrás, que el fundamento sobre el cual se edifica es el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Jesucristo. Entonces, por eso Cristo está dejando bien claro en este versículo, Jesús le está diciendo, sobre esta roca que soy yo, se va a edificar la iglesia. Y más adelante, dice en el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Entonces viene esta parte otra vez de confusión. Muchos incluso tienen la imagen, y hay hasta figuras, hay dibujos, de un Pedro en las puertas del cielo, ahí con unas llaves, esperando a ver quién entra y quién no entra. Entonces, se dan cuenta cómo malinterpretamos muchas veces la Biblia. Y por eso es importante conocer esto, por eso es importante todas estas materias que se han venido dando a lo largo del instituto. Y por eso es importante esta materia de eclesiología, porque entendemos desde el principio dónde fue el fundamento, sobre qué roca se va a edificar, y la roca sobre la cual está edificada la iglesia, a la cual asistes tú el día de hoy, la iglesia que somos cada uno de nosotros, sobre la roca que es Cristo, no Pedro. Porque al final de cuentas Pedro siguió siendo un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Vemos a un Pedro que Jesús le dijo, voy a sobre esta roca edificaré la iglesia. Y imagínense si se le hubiese dicho a Pedro, literalmente tú que eres la roca, sobre ti voy a edificar la iglesia. Y Pedro después negando a Jesús, imagínense qué confianza podríamos tener nosotros de la iglesia en la que estamos. Es un hombre común y corriente. La roca sobre la cual habla la Biblia, esa piedra angular que es Jesús, es lo que sostiene todo. Por eso quería empezar con esto al principio, desde un inicio. La piedra angular es Jesús, que está puesta sobre toda la edificación, y sin esa roca, sin esa piedra angular, toda la estructura se derrumba. La confianza y la seguridad que tenemos tú y yo de que estamos en la iglesia correcta es porque el fundamento y sobre quien se edificó la iglesia es sobre Jesús, que es la piedra angular. Y si no estuviese Jesús, mira, la iglesia a la cual asistimos tú y yo sería una iglesia de papel. Sería una iglesia que no tiene base ni fundamento. Incluso si fuéramos a este versículo literal y creyéramos, tuviésemos la creencia errónea de que la iglesia se edifica sobre piedra, sobre Pedro, estaríamos en una iglesia que esté edificada sobre alguien falible, sobre alguien que falla, sobre alguien que somos tú y como tú y yo. Pero tenemos la seguridad y la confianza que nos dice la palabra de Dios, que la roca sobre la cual está edificada es Jesús. Por eso podemos responder esta pregunta en eclesiología: ¿quién sería el fundamento de la iglesia? La roca, que es Jesús. Y la Biblia muy claro, y vamos a la Biblia. 1 Corintios 3:11. Acompáñame allá, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Hasta aquí todo bien, no hay alguna duda, algo que preguntar. Listo, todo bien. Dice César, todo bien, entonces le creo. 1 Corintios, ¿qué dijimos? 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y este versículo es para que lo tengan ahí bien marcado, lo tengan bien ahí guardado, y lo
lo puedan ver en su casa, que lo deja bien claro el versículo, justamente lo que estamos hablando, que dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Creo que está clarísimo, ¿verdad? Cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, el fundamento es Jesús, y sobre ese fundamento no se puede edificar más, no se puede poner otro fundamento. Es como, no sé, estás construyendo tu casa, siempre cuando vas a construir una casa, lo primero que tienes que hacer es fundamentos, ¿no? Tienes que ponerlas, no sé cómo le llaman en el país donde esté, pero acá en México primero tienes que hacer un hoyo, tienes que hacer una zanja para poner los fundamentos, para poner las rocas que van a sostener toda la casa. Es ilógico que después de que estoy construyendo mi casa y ponen el fundamento, ponen las rocas que van a sostener mi casa, yo llego y digo, los cimientos, gracias, Ani, que ponen los cimientos. Yo sería totalmente ilógico de que agregaría, no voy a poner los cimientos sobre los que ya están. Es totalmente una locura, porque ya no son necesarios más cimientos. La Biblia lo que nos está diciendo en el versículo es nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, él es Jesucristo. Entonces, por eso mismo podemos ver como en el versículo que en esa parte de la eclesiología, el fundamento es Jesús. Y nadie puede venir a poner otro fundamento. Si llega alguien y le dice palabra de palabra de Dios aquí en la Biblia. Y no hay nuevo fundamento, no hay nada más que poner sobre el fundamento que es Jesucristo. Por eso, eclesiología nos ayuda también en todo esto, a entender que solo hay un fundamento y ese fundamento es Jesucristo y puede llegar a poner sobre otro. Sí, y vean lo que dice Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y aquí lo deja más claro todavía. Dice, acercándoos a él, escuchen, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y este versículo lo que está diciendo, acercándonos a él, acercándonos a quién, a Jesús, no a Pedro. O sea, no está diciendo, acérquense a Pedro, piedra viva. No, lo que está diciendo, acercándonos a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, miren, la iglesia, esta asamblea de ciudadanos, de hijos de Dios, como lo dice la Biblia, ciudadanos unos con nosotros, que es lo que somos aquí, de diferentes países, de diferentes nacionalidades, pero somos ciudadanos. Aun cuando somos de diferentes países, somos ciudadanos de una misma ciudad, que es la ciudad celestial, la ciudad espiritual. Yo confío y por fe es que algún día nos conocemos aquí en la tierra, nos vamos a conocer allá arriba. Porque todos somos ciudadanos de la misma patria, que es de Jesucristo. Entonces, en eclesiología lo deja claro, el fundamento de la iglesia es Jesús, que se utiliza en la antigüedad para cualquier asamblea, cualquier reunión política, social, de apoyo, emocional, lo que quieras llamar, pero lo que Jesús vino a hacer en el Nuevo Testamento es a poner la base, a poner el fundamento, y eso es eclesiología, dar las bases desde un principio. Entender dónde estoy, entender lo que creo, entender lo que estoy enseñando, porque muchas veces analizamos increíble, perfecto, y qué bueno que lo hagas, pero si no entiendes cuál es el origen, estás solamente avanzando muy por arriba, muy por encima. Necesitas entender de dónde vienes, cuál es tu ciudadanía, de dónde saliste. Y eclesiología nos ayuda a entender eso. Salimos de la roca que es Jesucristo. Ahora, basados, y estamos ya terminando con esta primer clase que sentí que se nos fue muy rápido. Pero la iglesia, basada en Cristo sobre la roca, la iglesia tiene asegurada la victoria en contra de las fuerzas del mal. Y lo dice ahí mismo en Mateo, lo que leímos hace unos momentos, cuando le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es Jesucristo, y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, volviendo a lo mismo, si
si la Biblia, si Jesús lo que hubiese querido decir es sobre esta roca, es decir, tú, Pedro, está edificada la iglesia, imagínense que después dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, las puertas del mal no prevalecerán contra ella. Si a mí me dicen que es un hombre el que está poniendo, el que está ahí salvando a la iglesia, miren, yo no confiaría en un hombre. Porque seguimos siendo seres humanos que fallamos. Y si a mí llegan y me dicen, no, el que está salvando tu vida de la muerte espiritual es un hombre, y diría, muchas gracias, pero mejor me cuido solo. Pero lo que la Biblia está diciendo, las puertas del Hades no prevalecen, las puertas del mal no prevalecen contra ellas porque hay una seguridad total del que está siendo la roca, es Jesucristo. Y ahí sí, mira, yo me puedo tirar, acostarme, descansar y saber que Jesús está cuidando de la iglesia. Y yo me dedico a trabajar, a ser parte de la misión y la visión de Dios para la iglesia. Pero el que está siendo esa barrera de contención, esa primera línea, aquí en México a los que van los policías que van a estas manifestaciones, los del frente les llaman el grupo de choque. Es decir, los que van a recibir los golpes primero, y normalmente son los mejores en su rango, y son los que van a sostener, a contener todo esto, a rechazar todo lo malo. Esa línea de choque es Jesucristo. Y con solo Él no necesita de nadie más, y es el que está ahí, salvando a la iglesia, sosteniendo a la iglesia. Entonces, eclesiología es justamente eso. Eclesiología es entender que formamos parte de una asamblea que es un edificio espiritual, que no es ni siquiera un edificio, por muy bonito que sea, y de la iglesia a la que vayas podrán tener un edificio increíble y con todas las comodidades, pero eso no es la iglesia. Ese es el lugar que usamos para reunirnos nada más, el punto en común para la iglesia. Pero la iglesia eres tú. Donde quiera que vas tú, ahí está la iglesia. Por eso es importante entender la carga y la responsabilidad que está sobre nuestros hombros al decir yo soy la iglesia. Porque donde quiera que vayas, estás dando testimonio de quién es la iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Jesús. Entonces estás dando testimonio de quién es Jesús. Quiero detenerme hasta este punto porque no quiero llenar tampoco de demasiada información, sino que podamos con esto que hemos visto en esta hora, ya una hora de clase, que cada uno de ustedes se puedan ir y analizar todo esto. Yo les voy a mandar a más tardar mañana a mediodía todos estos apuntes para que los puedan leer, los puedan revisar y con todas las anotaciones y versículos bíblicos para que puedan repasarlo una vez más. Pero quiero animarles y quiero invitarles a que de aquí a la siguiente clase puedan meditar en todo esto, puedan analizar en dónde estoy parado, puedan analizar y no responder como el hombre de al principio les decía. Al rato si alguien les pregunta qué es lo que crees y tú vayas a responder lo que cree la iglesia. ¿Y qué cree la iglesia? Lo que creo yo. ¿Y qué creen ustedes? Pues creemos lo mismo, ¿no? Sino que puedan tener una idea bien clara de qué es lo que creo. Creo en una iglesia que es universal y que la sostiene una sola persona, y es Jesucristo. Así que les voy no sé si haya quedado todo claro, alguna duda. El pastor Marcelo, si quiere agregar algo, si quiera comentar algo, o todo bien. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Yo puse ahí en los comentarios súper clarito, Pastor David. La verdad que fue claro, fue al grano, fue radical, entendimos lo que es la iglesia y bueno, ahora a vivirla, ¿no? A vivirla en nuestra vida del día a día. Así que bueno, de mi parte creo que fue muy claro y radical la enseñanza de hoy. Gracias porque Listo. fue muy, y a la vez profunda, ¿no? Así que gracias. Gracias. Gracias, Paz. Gracias a Dios, porque es la intención de justamente esta materia de eclesiología, llevarnos a la reflexión, llevarnos al saber que las cosas no se hacen solamente porque así se han hecho siempre, porque a veces creemos que vamos a la iglesia porque pues así se ha hecho siempre, desde mis abuelos van a la iglesia, entonces también me toca ir. No, voy porque tengo bien claro que es la iglesia, ¿no? Entonces,
Si formamos parte de una iglesia, y con esto termino, si formamos parte de una iglesia que acabamos de entender que fundó Jesús y que es la base, es la piedra angular de la iglesia, y que la iglesia tiene la victoria asegurada aún con toda la maldad que hay hoy y vemos hoy en día, pero si el fundamento es Cristo, la iglesia tiene la victoria asegurada. Quiero dejarte con la siguiente pregunta. ¿Estás disfrutando de eso? Es decir, ¿estás disfrutando de que estás en un lugar, en una reunión, donde el mero mero es Jesús? ¿De verdad lo estás disfrutando? Porque a veces, vamos a la iglesia solamente por costumbre, pero no disfrutamos que estamos en un lugar donde la piedra angular es Jesús. Así que quiero animarte, quiero invitarte a que si te congregas en algún lugar y tienes alguna iglesia local, el domingo vayas con otra idea, vayas ya con la idea, la intención de disfrutar lo que estás haciendo, de disfrutar de que vas no por el pastor, no porque tienen un buen grupo de alabanza, no porque el que ora muy bonito y me lleva a la presencia del Padre, no, no, que vayas con la idea y con la intención de por la razón por la cual estás ahí, es por la piedra angular que es Jesús. Y créeme que eso va a cambiar por completo tu perspectiva de iglesia. Va a haber un cambio total de lo que haces todos los domingos en tu iglesia local. Así que, pues bueno, nada, agradecer este tiempo, agradecer esta primer clase. He de confesarles que estaba un poco nervioso porque ya llevan pues ya bastantes meses en el instituto y ya hay puro teólogo ya aquí en esta iglesia. Entonces, ya enfrentarnos a este equipo de alumnos, sí, pone nervioso, pero espero que haya sido de bendición para todos. Espero que haya sido bueno para todos, que hayamos aprendido. Les voy a mandar ahí al grupo algunas preguntas que tienen que ver con lo que vimos hoy, para que nada más a modo de repaso lo puedan responder y puedan ahí analizarlo también. Si gustan, también hay compartir en el grupo en los tiempos que se abre el WhatsApp para comentarios, puedan también ustedes ahí eh, compartir y dialogar entre lo que acabamos de ver. Así que les voy a mandar a más tardar mañana también por la mañana las preguntas, 3, 4 preguntas nada más, a modo de análisis. Y la siguiente clase las respondemos rápido, muy rápido. Ahí voy a dar oportunidad a 4 personas que en 3, 4 palabras respondan esas preguntas. Y esto con la intención de afianzar lo que vimos el día de hoy y no se olvide. Así que, pues bueno, gracias a todos por el tiempo, gracias por Gracias, Pastor David. tomarse el momento. Una bendición, una bendición. No, ¿Sabes, gracias, sabes gracias a todos. que acá en Argentina, cuando decimos que una persona es una piedra, es porque es duro de entender, ¿viste? También hay varios de esos en la misma iglesia. Así que procuremos Sí, no ser bueno. nosotros esa clase de piedra. Un gran Pues bueno, abrazo, pues saludos a la familia. gracias, gracias. Y pues saludos a todos y a todos los que están comentando también. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. No sé si sigue algo más o hasta aquí ya despedimos. No, no sé si alguien, Molly o Sarita tienen algo para decir, si no ya nos despedimos. Haces una oración y nos despedimos. No hay nada más para decir, Paz. Solo una excelente Buenísimo, clase. Estar conectados para la próxima. Listo. buenísimo. Entonces, Pastor Marcelo, ¿nos despides en oración? ¿Cómo no? Señor, te damos gracias por la clase de hoy, por el estudio que nos tenías preparado. Gracias por hacer uso del pastor David para hablar tan claro, tan radical, para dar a conocer esta verdad, que somos nosotros la iglesia. Y Señor, danos la capacidad de vivir esto, de compartirlo, de darlo a conocer también, que se refleje tu persona en nuestras actividades, en cada una de las funciones. Señor, en la misión que llevemos adelante en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra casa. Señor, y que sea glorificado tu nombre. Gracias, Señor, porque eres el que nos sostiene hasta el final, Señor, y en eso estamos seguros y contentos, estamos gozosos de que tú eres el que sostiene nuestra vida. Danos la capacidad también de perseverar en la fe y de seguir predicando el Evangelio. Para gloria de tu nombre, amén. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos. Nos Saludos. vemos la Buenas próxima noches. clase.
y meditemos en todo esto. Gracias, Paz. Bendiciones. Nos vemos la Amén, próxima. bendiciones para todos. Feliz noche. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches a todos. Saludos a Bendiciones todos. para Que descansen, todos. ¿no? Que tengan una buena semana. Dios los bendiga. Igual.